Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este miércoles 23 de octubre de 2016. Hoy acompañada como todos los miércoles con el profesor y economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Paulina. Muy buenas tardes aquí, como cada miércoles. Por feliz. Las ondas de Por Infinita. Las ondas de Infinita, con hartas noticias. Tenemos hartas noticias, harto de qué hablar sobre los efectos, ¿no es cierto?, que tiene la llegada, todavía no llega a la Casa Blanca y ya todo el mundo habla sobre los efectos de las medidas que puede instaurar Donald Trump. Lo divertido es que no las ha instaurado todavía. Pero fue titular hoy día el Financial Sí. Times. Dice que hay crispación, porque este señor se ha vuelto a carnet. Después vamos a contar los Sí, detalles. de todas maneras vamos a contar los detalles. Se mandó una con el New York Times, después la voy a contar también. Bueno, ha tenido algunos rounds con la prensa. Así es, Sí. así es, y ya lo están destacando. Que es una de las cosas que yo le he escuchado a varios analistas. Uno de los principales problemas de Trump es que le temen a su carácter y a su temperamento. Y dicen que no es un temperamento que debería tener el presidente del país más poderoso del mundo. Bueno, podemos desmenuzar después con calma. Bueno, vamos a estar, a lo mejor va a tener un coaching muy especializado que modere ese carácter irascible del presidente de Estados Unidos. Pero a lo mejor se puede ver, siempre todo el vaso hay que verlo medio lleno o medio vacío. No medio vacío. Bueno, vamos a los mercados, Alejandro, ¿te parece? Me parece muy bien. Partimos con el mundo, la verdad que resultados más bien negativos en el día de hoy, salvo Asia, el Nikkei que subió hoy día un 0,31% y la bolsa de Shanghái un 0,18%, el Hang Seng de Hong Kong abajo un 0,01%. Nos vamos a Europa, tenemos los valores en negativo, el FTSE 100 de Londres 0,11, CAC 40 de París 0,28, DAX alemán 0,42, IBEX 35 0,22 y eso que hay abajo. Todo negativo. Y eso que hoy día hubo buenos datos, el índice Markit en Europa salió mejor de lo esperado. Nos vamos a Estados Unidos, el Dow Jones crece un 0,13%, pero el Standard & Poor's baja un 0,25% y Nasdaq también un 0,5%. A nivel local, el IPSA está cayendo un 0,24% y el ISPA también desciende un 0,16%. El cobre frena las fuertes alzas durante las 3 jornadas y cae en el día de hoy un 0,96% en la Bolsa de Metales de Londres, llegando a $2.52. Y el que cerró al alza ya superando los 6,80 fue el dólar. 6,80,5 es en lo que marca el precio de la divisa. Le dijimos que comprar. Sí, le dijimos. Cuando estaba a 6,50, ¿te acuerdas? Y la semana pasada le insistimos. Oye, el que está, hay una variación, una depreciación muy importante que ha tenido el euro. 1,05 con respecto al dólar. Bueno, eso no se veía hace muchos años. Eso es más la fortaleza del dólar, ¿eh? Eso es un efecto Trump, es uno de los efectos Trump. Bueno, a nivel local, fíjate que hoy día a las 4:30 está programada la cita que va a tener la presidenta Michelle Bachelet con el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, quien oficializará su renuncia al instituto emisor. Era algo esperado. Sí. Él termina su mandato a pocos días más. Ya tiene un sucesor. Y la duda que quedaba era si quedaba como consejero o no, pero la mayoría de las voces ya hablaban de la salida de Rodrigo Vergara. Incluso se habla quién puede seguir como consejero. Ahí estaba Alberto Nodón, que también fue panelista de este programa, como uno de los candidatos. Él tiene que ver con los jefe de estudios del Banco Central. Y una persona que tiene un background muy importante también en el Instituto Emisor. Bueno, yo le quería mandar un saludo al presidente del Banco Central, un colega, un distinguido colega, y felicitarlo por su mandato de 5 años. Realmente el Banco Central llegó a un sitial de respeto por toda la sociedad y especialmente por los especialistas. Por lo tanto, le deseamos suerte en sus nuevas funciones. Un abrazo, Rodrigo, y muchas gracias por tu servicio público. La verdad que coincido contigo, me sumo a estas palabras de agradecimiento, Alejandro, lo hemos dicho muchas veces en este programa, un hombre ponderado, un hombre que estuvo a la altura del Banco Central, este organismo autónomo, este organismo que muchas veces tuvo que estar
equilibrando, moderando cierto ruido, ciertas voces. Bueno, hoy día hay noticias con respecto al Banco Central. Alguna pregunta dicen, ¿qué hará este economista de 54 años? Según se informa en algunos medios, Vergara aterrizaría nuevamente en el Centro de Estudios Públicos, lo que podría producirse a fines de este año o a principios del 2017. Por supuesto, un gran economista para el CEP. Así es. Y bueno, y hoy día se dieron a conocer, como tú, como mencionábamos, lo que tiene que ver con la encuesta de expectativas del Banco Central. ¿Qué pasó? Las minutas, ¿no es cierto?, de la última reunión. Se modera el alza que tendría el Banco Central en los próximos meses, pero obviamente que hay un mayor anclaje en las expectativas. Ya la inflación se ha disipado, un alza importante de la inflación, y eso lo están viendo los distintos consejeros. Bueno, yo creo que a medida que la economía chilena se está enfriando, que no cabe duda a la luz del último IMASEC y las proyecciones que hay para el último trimestre. ¿Cuál es la proyección que tienes para el último IMASEC? Bueno, pero no en el último. No, vamos a conocer el de noviembre. El de noviembre. Bueno, yo creo que va a andar cerca de lo que está marcando la trayectoria, cerca del 1,5%, lo que es bastante bajo, pero a mí me da la impresión que la economía chilena, aquí hemos hablado de las mesetas, se ha instalado en una trayectoria de un 1,5%, bajo el 2% que hablamos gran parte del año pasado. Y por lo tanto, este enfriamiento de la economía está afectando los precios. Yo creo, sin embargo, que hay que ser muy prudente, como lo está haciendo el Banco Central, porque todavía hay un sector de la economía que la inflación sigue fuerte, más del 4%, que es servicio. Y por lo tanto, lo que el Banco Central está esperando es que se estabilice la trayectoria del tipo cambio. Lo que podemos advertir es que el tipo de cambio va a flotar un poquito más, tal vez flote bastante más dependiendo cuando se instale la administración Trump, que ya ha producido un efecto importante en la trayectoria del dólar. El dólar se ha revaluado y en la comparación con el euro ha provocado una devaluación importante, llegó a 1,05. Algunos análisis apuntan a que puede llegar 1-1 durante el próximo año, durante la primera parte. ¿Y eso tiene efectos positivos para Europa? Eso es bueno para Europa porque eso hace más competitivos los productos europeos, pero claramente da una señal en todos los países, porque nosotros somos tan chiquititos que una revaluación del dólar también es una devaluación del peso, así como se devalúa el euro. Entonces, como hay una parte importante de los productos que son transables, hay un impacto en la inflación. Y por eso nuestro Banco Central ha resistido a muchos analistas, incluyendo yo leí el informe ahí de los operadores financieros y lo encontré un poquito audaz, de llamar, decía que iba a bajar la tasa de interés. Yo no estoy tan seguro porque el Banco Central no quiere arriesgar la trayectoria. Es cierto que la trayectoria de la inflación estaba apuntando expectativas bajo el 3%, pero hay que tener cuidado con los rebrotes, y los rebrotes vienen cuando se combina la trayectoria del tipo cambio, que la estamos esperando un poquitito más alta de lo que habíamos anunciado, con el sector servicios. Fíjate que eso lo dijo también el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara. Me tocó estar con él en 12 seminarios sobre las perspectivas económicas para este 2016 y lo que viene el 2017. Y la pregunta de cajón era eso, ¿qué pasa con la tasa política monetaria? Y él decía, hay que tener moderación. Si bien la inflación está baja, todavía hay sectores que están mostrando señales al alza, como por ejemplo el servicio. Y hay que estar expectantes a lo que sucede. Incluso en el último todavía no había salido Donald Trump. Claro. Es decir, hay que estar expectantes, él decía en ese minuto, a lo que pueda o no pueda hacer la Reserva Federal en el mes de diciembre. Hemos escuchado a Janet Yellen en los últimos días y la verdad que ya está cercana al 90%. La perspectiva que la Reserva Federal aumente su tasa ya a fin de año. Además, que los bonos del Tesoro ya se le dispararon antes de que alzara la tasa. Fíjate que yo creo que ya hay un consenso ahí que el Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos y su presidente, la señora Yellen, van a subir la tasa de interés en diciembre. Incluso hay dudas si lo va a subir 25 puntos o 50 puntos básicos. O sea, lo que está claro es que se ha instalado en la economía global una tasa de interés mucho más alta y por tanto hemos visto cómo los bonos han sido empujados. Eso es lo que le llaman los especialistas el bond rout, que significa que frente a la previsión de una mayor inflación en el periodo de Trump, frente a eso, los bonos empiezan a ser votados. Votan los bonos porque en la medida que hay mayor inflación, la tasa de interés asociada va a ser más alta y por lo tanto los bonos van a tener un precio más bajo. Entonces todos los bonistas tienden a eliminar sus bonos con tal de conseguir un precio que les salve algo su inversión.
hasta que se estabiliza el precio nuevo. Por lo tanto, lo que ya está instalado es una tasa de interés y precio de los bonos más bajos. El bono del Tesoro llegó el de 10 años a 2 y tanto. 2.32, Sí. Que es el precio más alto de los últimos años. Sí, porque se había mantenido como en un 80, más o menos. Entonces, esa había sido la dinámica de los últimos meses. Yo creo que la tasa que fija el Banco Central en Estados Unidos va a subir. Yo les digo, va a subir, y por lo tanto nosotros tenemos un tipo de cambio por lo menos arriba de 6.80. Ya llegó a 6.80. Ayer me preguntaron mucho porque la gente está haciendo planes de vacaciones y comprar o no comprar. Yo les dije, abajo de 6.80 compren de inmediato. Entonces me decían, ¿va a volver a 6.50? Bueno, les digo por las ondas de Infinita, en mirada financiera. No va a bajar el dólar a 6.50. Por lo tanto, los que compraron 6.50 hicieron buen negocio. Ahora, la pregunta es si va a llegar cerca de 700. Yo espero los resultados de la Reserva Federal y después les digo. Pero arriba de 6.80 yo creo que va a estar. Ya arriba de 6.80 ya subió, y es un poco lo que se hablaba de aquí a fin de año, pero yo creo que ya llegó, más antes de lo que se había... Así es. Tú hablabas un poco de lo que está pasando, la trayectoria de los bonos del Tesoro, la trayectoria de la inflación, porque... Y ahí está un poco qué va a pasar en la era Trump. Y ahí está el tema de qué va a hacer con respecto a mayores estímulos, por ejemplo, para las empresas, como una rebaja de impuestos, pero sobre todo en el tema de infraestructura, que yo creo que ese es un gran dato que está haciendo, ¿no es cierto?, que los flujos, hemos visto cómo en Chile los flujos han salido muchos capitales de los mercados emergentes, incluyéndonos a nosotros, por supuesto, y se han ido apostando a mayores perspectivas en Estados Unidos. Bueno, de todas las cosas que ha hecho Trump, hay una solo que me interesado por ser más consistente, que está invitando a una gran cantidad de capital norteamericano a volver al país con un incentivo enorme, que les tendrían que pagar el 10% de impuestos versus el 30% que pagan en estos momentos. Eso es muy importante porque el financiamiento para proveer de infraestructura que necesita Estados Unidos, realmente necesita, pero tiene una contraparte que está también ofreciendo una rebaja de impuestos muy importante. ¿Qué pasa con el sector público? ¿Qué pasa con el déficit fiscal? Y aumento de gasto, por lo tanto, y eso se llama mayor endeudamiento. Yo he leído algunos estudios que hablan de que el endeudamiento en la era Trump va a subir significativamente. Y ahí está la advertencia. ¿Cuáles son los riesgos de que suba tanto el endeudamiento, Alejandro? Los riesgos del endeudamiento tienen que ver con que no se tengan los recursos para poder pagar la deuda futura. Eso es lo que le pasó a Europa, por ejemplo, con la crisis del euro, desde el año 2011 adelante. O ha pasado dramáticamente en Latinoamérica, ha pasado en Brasil, ha pasado en Argentina. También, ¿para qué vamos a hablar de Venezuela? Cuando el gasto es mayor que el ingreso en cualquier entidad económica y particularmente en el fisco, la tasa de interés empieza a subir y eso hace muy onerosa la deuda y hace más difícil no solo cancelar las cuotas, como se dice, ¿no es cierto?, los installments, sino también empieza a arriesgarse el pago del capital final. Y eso coloca una gran nota de incertidumbre y provoca una suerte de situación hacia el futuro de poca estabilidad, porque es inevitable el ajuste. Alejandro, ¿por qué se produce esta disyuntiva que los países emergentes, por ejemplo, tienen menor nivel de deuda que los países desarrollados? Bueno, porque la deuda se la otorgan a los clientes que tienen posibilidad de pagarla en el futuro. Y en general los países emergentes han mostrado que son difíciles de tener seguridad de que van a pagar. Por eso que el riesgo país es mucho más alto, con la excepción, yo diría, de Chile, que todavía tiene un buen riesgo país. Pero viste cómo ha aumentado el endeudamiento. Pero ha ido aumentando. Entonces hay una regla de oro en macroeconomía, que la tasa de endeudamiento no puede subir más que la tasa de interés que te están cobrando. Y Chile está en el borde de eso. Otros países ya la quebraron hace rato. Esa tasa, mira lo que te voy a decir, cuando la tasa de endeudamiento es mayor que la tasa de interés, equivale a las famosas pirámides financiera. O sea, todo lo que nos estaba pasando en el último tiempo. Es una señal de insolvencia. Es una señal de insolvencia y por lo tanto, cualquier gobierno responsable cuida mucho. Por eso es que nosotros le debemos también las gracias a nuestro ministro de Hacienda, que ha luchado. Que no le ha sido nada de fácil. No le ha sido fácil, pero ha luchado por ese principio porque él sabe que podría haber expandido el gasto y haber endeudado al país, pero está la tasa esta de insolvencia que puede en definitiva poner el desarrollo y el crecimiento de Chile en el futuro en peligro. Bueno, y son las 2:17. Estoy conversando con Alejandro Alarcón, profesor y economista de la Universidad de Chile. Alejandro, hacemos una pausa. Tenemos que hablar también con la visita de siempre. Nosotros hablamos de Li Keqiang, que estuvo Li Keqiang no vino.
Vino Me Xi equivoqué. Jinping. Li Keqiang ya había venido. Li Keqiang vino, no Sí. lo pescó nadie, es el primer ministro de China, el economista. Ahora vino el famoso, presidente de el China. doctor en economía de China. Xi Jinping. Xi Jinping, sí. Li Keqiang, hagamos un paréntesis, Con mi ha lapsus. caído un poco en desgracia porque el poder de Xi Jinping en China ha crecido en forma importante. Fíjate que fue un cambio de tendencia porque hasta Hu Jintao, que era el anterior, Era mayor el poder del primer ministro que el de presidente. Jiang Sí. Zemin, que era un chino muy interesante porque cantaba tango. ¿Ah? Y desde Deng Xiaoping, todos los que vinieron fueron tratando de bajar esa cultura al personalismo que instaló Mao Zedong. Ya, pero no te entusiasmes tanto. Entonces lo que te quiero decir que Xi Jinping es visto en Occidente con mucho cuidado, porque quiere reelegirse. Está como Maduro y como todos estos populistas. Pero ahora es amigo de Xi Jinping porque plata, porque ahora que los otros están cerrando, los chinos están abriendo, entonces vamos donde está la plata. Una carrera bastante silenciosa también estuvo Shinzo Abe por la región a propósito de la PEC. Y te acuerdas cuando vino a nuestro país, tampoco se le dio mucha férica a Shinzo Abe. Ya, son las 2:18. Es raro eso, que hay una cuestión que todo lo que es americano y europeo, los chilenos sonríen. Vamos a hablar de eso en la segunda parte, ¿te parece? Ya. En BCI Asset Management, nuestra precisión y agilidad nos convierten en un experto. Por eso nos enorgullece haber recibido 5 primeros lugares a la mejor rentabilidad ajustada por riesgo en los premios Salmón APB 2016. Ya volvemos. La precisión hace del oso pardo un experto en la pesca de salmones. En BCI Asset Management, nuestra precisión y agilidad también nos convierte en un experto. Por eso estamos orgullosos de los 5 primeros lugares a la mejor rentabilidad ajustada por riesgo en los premios Salmón APB 2016. BCI Asset Management, expertos en inversiones en APB. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Premios Salmón APB, instancia impulsada por LBA Índices y Diario Financiero. Los 5 fondos mutuos BCI fueron galardonados luego de ubicarse entre los de mejor rendimiento ajustado por riesgo en sus categorías y serie APB con cierre al 30 de junio de 2016. Para más información visite www.bci.cl/inversiones. Ya estamos de vuelta, estamos discutiendo cómo se pronuncian los nombres del presidente de China, Xi Jinping. Xi Jinping. Xi, es como Xuxa, XI. ¿Te acuerdas que XU le decían Xuxa, Sí, la claro. brasileña? Esto XI, Xi Jinping, como Xuxa. Oye, fíjate, la presidenta Bachelet junto al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, firmaron una serie de documentos en este marco de la visita de Estado que realizó el mandatario chino en nuestro país. Fíjate que durante la actividad ambas naciones firmaron 12 acuerdos, entre los que se encuentra el memorándum de entendimiento para iniciar negociaciones tendientes a actualizar y profundizar nuestro Tratado de Libre Comercio, uno de cooperación, transferencia tecnológica, de consultoría en materia de TIC, de tecnologías de la información, de educación, además de establecimiento del Centro de Investigación y Desarrollo Chile-China para Ciencia y Tecnología Agrícola, entre otros. La verdad que son acuerdos muy, muy importantes. Recordemos que a partir del 2005 China se convierte en nuestro principal socio. Y tenemos un tratado de libre comercio. Tenemos un tratado de libre comercio y ahí está la expansión china con los países, ¿no es cierto?, que puedan fortalecer sus relaciones económicas. También le está dando la oportunidad el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Sí, con esa postura mucho más proteccionista que tiene. Donald Trump es un proteccionista. Ese es uno de los problemas que tiene la administración futura de Donald Trump. El proteccionismo es malo. El proteccionismo produce pobreza. Dice Donald Trump que el pretexto que tiene es un pretexto. Que le han quitado la pega a los que le estadounidenses. quitan la pega, pero resulta que él está pensando en los estadounidenses como trabajadores, pero ¿por qué no piensa en los estadounidenses como consumidores? Si lo que está haciendo al proteger un montón de sectores es que los consumidores, que son mucho más que los trabajadores, mucho más en número, sean perjudicados por alza de precios. Entonces, si estas culturas proteccionistas, aislacionistas, populistas empiezan a predominar, va a fracasar. Va a fracasar como han fracasado todos los regímenes populistas en cualquier lugar del mundo, desde Groenlandia, que no ha sido populista, al Polo Norte, al Polo Sur, donde esté. Los que se embarcan en populismo terminan con la gente encima echándolos a patadas del gobierno.
Y por lo tanto, yo creo que los chinos lo que están haciendo es buscando socios. Fíjate que lo que ha dicho... Y sabes que es muy importante la visita que hace Xi Jinping a nuestro país. O sea, la verdad que está... También él comenzó sus operaciones en julio de este año, el China Construction Bank, el banco segundo banco más grande de China. O sea, estamos hablando de unas dimensiones que no podemos graficar. Yo entiendo que hay 2 bancos entre los 10 bancos más grandes del mundo que vienen de China. No, hay dos, no me acuerdo. Bueno, son como 5, son los 5 bancos de China más grandes. El segundo de China es el China Construction Bank, que abrió sede en nuestro país y es la primera sede en Latinoamérica. Es decir, hace rato que China nos ve a nosotros como puerta de entrada, como partner y también como puerta de entrada a Latinoamérica. Y yo creo que esa es una relación muy importante, la cual debemos sacar partido y asegurar, ¿no es cierto? Como decía la presidenta Bachelet, nosotros tenemos una relación madura con China. Yo creo que es importante dar un doble clic y aprovechar de China hechos tan importantes como el que se va a desarrollar con este centro de innovación que se va a desarrollar, el Centro Regional de Innovación Huay en Chile, que facilitará la transferencia tecnológica fundamentalmente en materias de software para la industria de las tecnologías de la información. Y eso es lo que viene. Y eso es la clave. Porque más que exportarle cobre a China, que ya sabemos que es un recurso escaso, es eso. Las tecnologías de la información es la base del desarrollo de nuestro país. Lo hemos dicho en la banca. Tú has hecho seminarios sobre eso, Alejandro, que tiene que ver con ese sistema que es muy importante para el desarrollo. Los chinos entienden un principio básico del comercio internacional, que son las ventajas comparativas. O sea, ellos están dispuestos a vendernos bienes que los producen mucho más barato. Y nosotros también tenemos esa posibilidad. Tenemos grandes avances en servicios tecnológicos, en banca, en servicios financieros. Con todo lo que se dice, la banca china no es tan eficiente. Y por eso que invitaron a los ingleses. Los ingleses, que tienen bancos muy importantes, la única condición que le pusieron a Xi Jinping, por favor, no nos censure las cifras, los datos de la macroeconomía, y la aceptaron de inmediato. Por lo tanto, yo creo que es ahí donde nosotros tenemos una ventaja enorme. Los servicios financieros en China, por cualquiera de nosotros, de cualquier empresa, sería fantástico. Siempre me acuerdo de una anécdota bien cortita que la voy a decir. Un amigo mío que vivía en Talagante tenía una pequeña viña que producía no sé cuántas botellas de vino y se consiguió un socio en China. Pero los chinos tienen una costumbre que tú tienes que darle una muestra gratis. El problema de mi amigo, que la muestra gratis que le pidieron, que son tan grandes, era la producción de un año, mi amigo. Por lo tanto, no voy a hacer negocio. Entonces, es para los bienes. Es importante para vender vino, para vender fruta, pero si te piden una muestra gratis y te llevan la producción de un año, no sé qué puede hacer. Ya eso es como tu macho. Yo creo que tu amigo financiero no. Habría tenido que encontrar, si seguimos con tu cuento, habría tenido que encontrar a otro socio que le pidiera una muestra, no la producción completa. Exactamente. Es una cultura distinta, es una cultura de la cual nosotros tenemos mucho que aprender, nosotros los occidentales, porque somos así. Hay muchas cosas de la cultura china o de la cultura oriental que nos chocan, que no la entendemos. No la entendemos, pero ellos tienen muchas cosas de su cultura que son importantes. Por eso el chino se está transformando en el idioma del futuro. Nosotros muchas veces, y es un mea culpa, deberíamos ser mucho más humildes en comprender cómo son ellos, por qué han llegado a ser grandes. No hay muchos... No me cuento entre ellos, porque la verdad es que yo siento que nosotros tenemos mucho que aprender con respecto a su cultura. Es una cultura basada en el respeto. En la prudencia, en el respeto a los mayores también, en la sabiduría de los mayores y también en la confianza. Fíjate que con un chino tú no puedes llegar, no tiene el pragmatismo de los occidentales, no tiene el pragmatismo de Estados Unidos. Tú tienes que establecer una relación primero de confianza con él. Así es. Que incluso él te invite a su casa, porque así es, o sea, y te demora, hay que tener paciencia china para lograr un negocio. Yo tuve muchos compañeros chinos cuando hice el doctorado en la Universidad de Rochester, ahí en Estados Unidos, y me encantaban los chinos, porque además eran muy buenos en las matemáticas, me ayudaron mucho, a cambio de nada. Me tenía que acostumbrar cuando comían, porque tú sabes que con los palitos, la gente cree que son verdaderas aspiradoras, ponen con los palitos, empujan y después con una aspiradora, pero son costumbres. Mi amigo chino no sabía usar los tenedores, por ejemplo. Pero son costumbres, es parte de la civilización y ese encuentro cultural es lo que hay que proveer y ser tolerante. Yo creo que eso es fundamental.
Bueno, a nivel local, fíjate que sigue el tema de las pensiones generando algunos ruido. Por ejemplo, hoy día hay declaraciones del ministro de ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, con respecto a algunas declaraciones que hace el subsecretario Mico. Por ejemplo, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, comentó las declaraciones del subsecretario Mico sobre el destino del 5% extra de la cotización para las pensiones, que fueron interpretadas como una señal que ese monto debe ir a la cuenta individual de los cotizantes. Pero que hicieron una encuesta y salió que la gente estaba de acuerdo con el 5%, pero que fuera a las cuentas individuales. Pues la gente no es tonta. La gente no quiere regalarle nada ya al Estado. La gente cree en la individualidad, en el esfuerzo propio. Y yo creo que esto ya quedó para el otro régimen, los cambios. Porque alguien dijo en el oficialismo que lo iban a dejar una propuesta encima de la mesa. Pues Messina no ha hablado más después que se mandó el tema con vamos todos al Fondo E, y los del Fondo E terminaron perdiendo. Bueno, y hablando de los fondos, fíjate que hoy día salió una entrevista a Sebastián Edwards precisamente sobre los distintos fondos. Tenemos 5 fondos. Sí. Decía que era mejor reducirlos a 3. ¿Qué opinas tú? No estoy de acuerdo. Yo creo que es bueno tener alternativas. Las combinaciones convexas, que decimos los economistas, son mejores con mayores alternativas que con menos. Lo importante es que la gente sepa los efectos. Por ejemplo, había gente que no tenía idea que el Fondo E también puede tener variabilidad. Cuando, por ejemplo, sube la tasa de interés, porque la tasa de interés con el precio que tienen los instrumentos que están en el fondo están inversamente relacionados. O sea, si sube la tasa de interés, baja el precio y por lo tanto baja. O sea, no siempre el Fondo E es tan estable y tan seguro. No, por eso. ¿Sí? La única regla de verdad es que la renta variable es más variable y por lo tanto es bueno para gente que tiene larga expectativa de vida. Los que tienen poca expectativa de vida, porque ya pasaron los 55, los 60, saben que llega el disco pare, ¿no es cierto? Yo creo que es mejor que estén en renta fija, pero tengan en cuenta que si la tasa de interés sube mucho, van a tener impacto como el que pudieron observar varios y los que le hicieron caso a Messina, porque si se dan todo al Fondo E, aumenta la oferta, baja el precio del bono y la gente, toda la gente, los que estaban y los que se fueron para allá, tienen menos riqueza en bonos. Fíjate que eso es bien riesgoso cuando se llama a las personas a cambiarse de un fondo al otro, que se dice ya, hoy día se cambian, pero en rigor el cambio no es así automático, se demoran varios días en cambiarse y muchas veces cuando ya se cambiaron no tienen las utilidades que les habían prometido. Siempre los efectos manada han sido malos. Entonces hay que ver el Rey León nomás cuando hay una estampida. Linda esa película. En la estampida muere el Rey León. Sí, muere el Rey León, exactamente. Y el hermano fue el que le hizo la hizo la cruz. Ya no se puede confiar en nadie. Por eso oye, paso un aviso, lean el Líbero hoy día, un artículo que escribí que se llama... En el Líbero, que es la página de internet, el periódico de internet que se llama Confianza versus Incertidumbre. Léanla, ups. Bueno, tema para otro programa, Alejandro. Se nos acabó el día. Gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias, Paulina. Muchos cariños. Y a todos ustedes, la invitación es a continuar en Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.